falta de vello en la cabeza. Al nacer el pequeño tenía pelo normal en la cabeza, sin embargo, desde el primer año, la madre observó que ese crecimiento lento y empezaba a caer. A la exploración se encontró que el pequeño estaba casi calvo y no tenía cejas y las pestañas eran muy finas y escasas. La biopsia de la piel cabelluda descubrió falta de folículos pilosos y las glándulas sebáceas, y los músculos directores del pelo eran hipoplásicos. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico al cual llegué es la atrofia congénita universal. Esta es la pérdida total del cuero cabelludo. Uno de estos datos de esta enfermedad es que mayormente al inicio los niños nacen con el pelo normal, como describe el caso clínico, y poco a poco se empiezan a caer. Para ubicarnos mejor, y bueno, que esta sobre todo no solo en la cabeza, sino que también en las cejas y en las pestañas, como en la casa. Para ubicarnos mejor tenemos el folículo piloso, el cual podríamos decir que es como la tierra, y el tallo capilar sería como llamamos un árbol. Entonces también tenemos la papila dérmica, el folículo piloso, la cual se encarga de hacer los ciclos del pelo. También tiene vasos sanguíneos, por lo cual sirve para nutrir nuestro pelo, y también ayuda a la formación de este. En la parte del pelo tenemos la médula, que es la parte más interna, la corteza, la parte intermedia, y la cutícula, la cual es la parte más externa y protege a la corteza. También tenemos la vaina radicular, que esta es externa e interna. La interna se divide en tres, que es la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula de la vaina interna. Bueno, aquí tenemos una muestra histológica, la cual es la papila dérmica, la médula, corteza, vaina radicular. Al hacer un mejor zoom, podemos ver la capa de Henle, la cual está de células cúbicas, la capa de Huxley y la cutícula, que son células planas. También se tiene el músculo erector del pelo. Este está con fibras musculares lisas y además de que nos ayuda y está encargado de la función de piel de gallina. La que hace que nuestro pelo se pare cuando tenemos una emoción fuerte, digamos como el susto. Y la glándula sebácea, la cual nos ayuda, gracias a su secreción del sebo, ayuda a nutrir y a mantener hidratado nuestro cabello. Acerca de la embriología. El pelo se inicia entre la novena o 11ª semana a desarrollar. Esto se da del ectodermo, ya que, como ven, empieza a entrar hasta llegar a la dermis. En la semana 14 se tiene el bulbo piloso. En el bulbo piloso, cuando ya va a crecer más, se va a tener una invaginación, como ven aquí, y lo cual va a causar la papila pilosa. Esta papila pilosa va a estar de células mesodérmicas y además de vasos sanguíneos, por eso es que nutre nuestro cabello. También de eso vamos a tener, todo lo demás del pelo está de ectodermo. También se va a tener la glándula sebácea, que es una evaginación del ectodermo. Y el músculo erector del pelo, que viene del mesodermo. Y acerca de las causas que pudo tener este paciente, hasta ahora una causa fija no se podría decir, pero sin embargo esta enfermedad está relacionada con una herencia autosómica recesiva. También puede ser dominante y algunas veces ligadas al cromosoma X. Además se ha encontrado una mutación en nuestro gen HR, el cual es el gen del ratón sin pelo, Haifless. Y bueno, esto se encuentra en el cromosoma 8, en el brazo corto, en la primera región, en la segunda banda y en la segunda subbanda. Para diagnosticar esto, normalmente se necesita una biopsia, como lo realizó. Por ejemplo, aquí tenemos de otro caso clínico que se encontró, en la cual no se ve ningún folículo piloso. Y hasta se encontró una desarrollo de epidermis, como indica el caso clínico. Por eso también necesitamos algunas veces realizar el árbol genealógico. En uno de los casos clínicos hubo en el que los papás eran primos y los abuelos hermanos, y el niño nació con esa enfermedad. Y bueno, también se realizan pruebas genéticas para ver si hubo una mutación en este gen. El tratamiento en sí hasta ahora no se tiene uno fijo. Hubo un caso clínico en el cual intentaron con esteroides y el chico ya tenía como 23 años y no tuvo pelos y tampoco folículos pilosos, y el cual no funcionó. Por eso se dice que no tiene hasta ahora un tratamiento. Sin embargo, se busca un factor de transcripción, encontrar factores de transcripción que nos ayuden a entender mejor los cambios
nuestro pelo, el ciclo del pelo y además de que quizás buscar una solución a este problema. Gracias, señora Maceda. ¿Alguna pregunta de la sala? Señora Cayo. Sí, este niño, en el caso de señora niña, que se le está disminuyendo el cuero cabelludo, las cejas, esto también va a afectar a la parte de las axilas y la parte genital. O sea, la persona no va a tener nada de pelo. En esta oportunidad, al ser universal significa que no tiene pelo nada en ningún cuerpo. Sin embargo, también hay otras que son parciales, que pueden tener, por ejemplo, sobre la cabeza, quizás sobre las cejas, o algunas que son, digamos, sobre una parte del cuerpo. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Un segundito. Sí, mira. ¿Cuál es, o sea, hablando de la caída del cabello y eso, cuál es el ciclo de vida del cabello? En eso se tiene tres fases. Una que es la fase de crecimiento, el que viene es la anagena, que es el crecimiento. Luego se tiene la catagena, que es como un detenimiento de esta actividad de crecimiento. Y luego se va a dar un telogena, que es como que nuestro pelo se va a caer naturalmente. Como nosotros al peinarnos, digamos, se caen algunos cabellos, y bueno, esa sería esa fase de la telogena. Señorita Macedo, ¿por qué el cabello tiene color? Por la melanina. Melanina. ¿De dónde va la melanina? Porque entra en los. Y entran por la parte, por la base del folículo piloso. Y estos. ¿De dónde llega? No sabría si le Porque el folículo usted me ha dicho que proviene de la dermis. no, el ectodermo de la. El bulbo proviene del ectodermo. El folículo o papila proviene de la dermis. El mesodermo forma los vasos sanguíneos y todo eso, ¿no? ¿Y de dónde? Porque por ahí tiene que ingresar, ¿no es cierto? Sí, por ahí tiene que ingresar y luego. Entonces, ¿pero de dónde viene? ¿Del mesodermo? Sí, doctora, porque. Dijera que sí. Porque por la parte de la fertilidad entra y luego se pone la organización y la realización. Gracias, Macedo. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Me van a estar disponible el clase número 4 de Una pequeña de 8 años de edad fue llevada por su madre al pediatra por la existencia de creciente notorio de pelo en los brazos y las piernas. En las extremidades de esta pequeña se observó poco después de su nacimiento la existencia de vello fino y desde entonces este se ha hecho más largo y más grueso. A la exploración física se encontró crecimiento excesivo de pelo en brazos y piernas, palmas de las manos y plantas de los pies estaban libres de trastorno. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es hipertricosis. La hipertricosis es el crecimiento excesivo del pelo, zonas donde no debería haber, o zonas generales, pero con una cantidad diferente. Ahí lo tenemos. Para hablar un poco de la hipertricosis también hay que hablar sobre teoría. Primero aquí tenemos una imagen sobre las capas de la piel. Tenemos la epidermis, la dermis y el tejido adiposo. En la dermis hay que tener en cuenta dos capas importantes, que es la capa papilar y la capa reticular. En cuanto, la dermis va a venir del mesodermo y el epidermis del ectodermo. En cuanto al folículo, lo mismo, vamos a tener al bulbo
vaginal con la papila dérmica se va a llenar de células del mesodermo, va a formar vasos sanguíneos que va a ayudar a nutrir al folículo para que este crezca. Después, bueno, el tallo, que va a ser la parte que va a estar externa, vamos a ver tres capas que va a ser de adentro hacia afuera: la médula, la corteza y la cutícula externa. Y bueno, es algo. Bueno, en cuanto a esta enfermedad hay que tener en cuenta bueno, tres tipos de vellosidades. Primero va a ser el embrujo, que va a ser pelo que va a crecer dentro del útero en los bebés. Este va a caerse hasta el fin del embarazo o 2 meses después del nacimiento. No va a tener pigmentación, va a ser fino y tampoco va a tener médula. Luego vamos a tener el velloso, que va a ser, algunos van a tener médula, va a ser un poco más pigmentado, también un poco más grueso, y va a llegar hasta la capa papilar. Y luego vamos a tener las vellosidades terminales, que estos sí todos van a tener médula, van a ser pigmentados, un poco más gruesos y más largos. Sobre esto, también hay que tener en cuenta las fases de crecimiento que van a ser bien, que va a ser la cartágena, telógena. La primera va a ser la fase de crecimiento activo del folículo, la segunda va a ser una fase de estadio de reposo, y la segunda va a ser ya la caída natural del pelo. Bueno, sobre la enfermedad en sí, las causas de que existe este crecimiento, fisiológicamente, bueno, no se sabe exactamente por qué es que sale la cantidad de pelo, este tipo de cantidades, pero embriológicamente puede deberse a mutaciones genéticas, puede ser una alteración en la misma formación de las estructuras del folículo piloso, y asimismo, mutaciones, alteraciones y también alteración en las fases de crecimiento, y estos pueden provocar que exista un mayor crecimiento de pelo. En cuanto al tratamiento, la verdad es que muy simple. Esta enfermedad no tiene consecuencias graves hacia la salud, pero sí psicológicas, sociales en general. Puede tratarse mediante la depilación y depilación. La depilación va a ser la extracción completa del folículo piloso, que va a ser mediante depilación por cera, por ejemplo, que va a ser un poco más duradero para el paciente. Y la depilación, que va a ser solo la parte superficial, la del tallo, y no va a durar tanto, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay una enfermedad parecida que va a ser el hirsutismo, pero esta va a ser dependiente de andrógenos. En las mujeres, por cantidad excesiva de esta hormona, el pelo va a crecer, pero en zonas donde generalmente ya hay pelo, a diferencia de esta, que no va a depender de la hormona y que va a ser el crecimiento de pelo en diferentes zonas. Puede ser congénita, puede ser por parcial Gracias, señora capitana. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? ¿Cómo pidió usted? Primero la señora Chazar. ¿Más pronto? No. Sí, señora Chazar. ¿En qué relación se dan alguna fase en la alteración? ¿En la fase de crecimiento del pelo? ¿En qué fase de la alteración? podría deberse en general a cualquier fase. La verdad es que investigando no encontré mucha información acerca de las causas. Puede ser una alteración, la verdad, creo que en cualquiera de las tres fases. De repente, en la última, por la de la caída del pelo, no se va a caer, entonces. Usted también está al paciente de hipertricosis. ¿Hiper a qué se refiere? ¿Cómo es el movimiento de masa mayor? La primera imagen.
Miller está hablando de dos cosas. Pigmentación y grosor, por un lado, es decir, el vello es como que es un folículo piloso mucho más notorio y te está hablando de tranquilidad. Por eso es que no es no te nota. Si pudiera solo observar la piel de un feto, ¿en qué semana podría usted observar el número a simple vista? 12ª se comienza a formar. 12ª es internamente. Cuando ya lo veías al bebé, ¿cómo quedamos? Por el momento. Al embrión, está al feto, estamos hablando de la realidad. Si lo pudieras ver. De la 12 a la 16 está haciendo todo el camino y aproximadamente es a ese lugar. Gracias. Bien, por favor. La eclosión, observación, la aparición de la nube por fuera de la epidermis. Como sea, si usted lo quiere escribir o si no, mire el dibujito de su vida. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre el caso clínico número 5 del sistema tendinoide. Bueno, nos dicen que es una mujer de 19 años que visitó a su médico porque había observado una mancha parda pequeña por debajo de su glándula mamaria derecha. La había observado por primera vez cuando tenía 7 años de edad y a los 12 la mancha se había vuelto más oscura. En la exploración física se observó una pequeña zona circular pigmentada sobre el séptimo cartílago costal derecho a nivel de la línea media clavicular. La piel pues está un poco elevada en el centro de la mancha, más no se observó nada más. Entonces, ¿qué anomalía? Bueno, pues lo dicho, el diagnóstico que puede ser una politelia, hipertelia o pezón supernumerario. Esto se ubica generalmente en la línea mamaria, que como pueden ver en este dibujo es de la axila a la ingle. Y bueno, ahí pueden salir los pezones adicionales. Bueno, si son de gran tamaño se pueden extirpar, pero por lo general pues son pequeños y se confunden con lunares o verrugas. Entonces, esta anomalía pues brota o se ve o es visible cuando hay cambios hormonales en la paciente, por ejemplo, la menstruación, el embarazo, esos casos. Entonces, con frecuencia la politelia se descubre pues en estas situaciones y además se da el causante. Así se ve en una mujer mayor, en la otra imagen era un niño. Entonces, ¿cuál es el origen de esta anomalía? Pues puede ser la persistencia de vestigios del ectodermo durante la invaginación. Entonces, con lo dicho, podemos ver en el caso clínico, cuando tenía 7 años de edad, fue la primera vez que lo vio. Entonces se puede decir que esta mujer ya lo tenía desde que nació, una pequeña mancha, pero no fue visible. Luego a los 12 años vio que se pigmentó un poco más. Esto puede ser debido a la primera menstruación de la mujer, cuando se pigmenta más y pues puede hacerse un poco más grande. Bueno, además un dato adicional es de que si esto pues es más grande y es incómodo, se puede extirpar. Además puede traer problemas en la lactancia. Y bueno, eso. Gracias. Gracias, señorita Mora. ¿Preguntas de la sala? Señorita Mora, ¿se puede diagnosticar este problema al momento del nacimiento? Sí, porque se dice que
pueden hacer el bebé con una mancha, pero no es muy notable en algunos casos. Entonces, ¿qué sucede entonces durante la pubertad para que sea notable? cambios hormonales, la menstruación. ¿Qué hacen los cambios hormonales en las partes del pezón? Hacen que crezca. ¿Qué parte va a crecer? La mama. No estamos hablando de la mama, estamos hablando solo del pezón. La mama tiene partes. Que ya crezca alguna de las partes, muy bien. ¿Qué más? En las imágenes que usted ha mostrado no son iguales. El niño va a tener politelo, pero no se ve igual que la dama que también mostró. Uno es el crecimiento, otra. La pigmentación. La pigmentación va a ser diferente. ¿De dónde proceden las células de la pigmentación? Posiblemente. Pero esta es una dama, ¿no es cierto? Esto le podría pasar a un varón. Seguro que sí. Puede haber un pezón adicional hasta en la espalda o en el cuello. O sea, según Los varones tienen cresta mamaria, sí. pero para que sea politelia tiene que pertenecer a la línea que se dibuja como proyección de la cresta mamaria. Si lo tienes en cualquier otro lugar, tienes que buscar el origen dermatológico, porque en este sí no hay. El paciente va a sufrir alguna enfermedad grave, ¿no es cierto? Si es que sí es politelia. Si no está en la línea mamaria, eso es cáncer hasta que esté en nuestro lugar. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros y el día de hoy les voy a explicar el caso clínico número 6 del sistema tributario. Nos dice, una mujer de 24 años de edad se encontraba en el sexto semestre de su primer embarazo. En la clínica prenatal, el médico examinó sus glándulas mamarias y encontró pezones invertidos en ambos lados. El médico le preguntó si había tenido esta alteración toda su vida. Replicó que sus pezones habían sido siempre pequeños y que temía no poder alimentar al pequeño su hijo. ¿Cuál es la explicación biológica del trastorno conocido como pezones invertidos? Bueno, primero les voy a explicar un poco de la embriología. Las glándulas mamarias empiezan a desarrollarse a la cuarta semana. Van a aparecer las crestas mamarias desde la región axial hasta la región inguinal. Estas van a desaparecer, pero no por completo, sino que van a quedar unos pedazos en la zona donde se va a desarrollar la mama. Ahora, van a aparecer las yemas mamarias primarias, estas se van a convertir en yemas mamarias secundarias, y estas yemas mamarias secundarias van a originar los conductos galactóforos. Estos conductos galactóferos son tubos delgados que se van a encargar de llevar la leche hacia el pezón. Ahora, durante el periodo fetal tardío, nuestra epidermis, que viene del ectodermo, va a tener una pequeña depresión, como vemos aquí, y va a formar la fosita mamaria. En esta imagen podemos observar el pezón de una recién nacida. Como pueden ver, está hundido. Cabe recalcar que es lo mismo en hombres y mujeres, el desarrollo es igual. Aquí en la niñez, como podemos ver, ya sobresalido. Aquí en la pubertad avanzada, adultez joven y en el embarazo. Ahora, cuando una mujer llega a la pubertad, las mamas empiezan a crecer. El desarrollo completo de la mama se va a dar hasta los 19 años.
¿Cómo podemos diagnosticarlo? Aparte de a simple vista, existe un test del pellizco, que si se mueve hacia adentro el pezón es porque está invertido. Bien. ¿Puede esta alteración congénita, si ocurre en un solo lado, ser secundaria a una alteración más grave? Sí, nos puede indicar un posible cáncer de mama. Aquí les tengo que explicar que existen dos tipos de alteración. Hay la congénita y la adquirida. La congénita, como sabemos, se da, o sea, ya lo tiene uno cuando nace. Y la adquirida se da después de la pubertad. La congénita mayormente va a ser bilateral, o sea, en ambos lados. Y bueno, la adquirida va a tener, puede ser benigna, puede ser maligna. La benigna se puede dar por una inflamación o por una infección que sería la mastitis, que es cuando tenga infección en los conductos carotógenos. Y la maligna sería un cáncer de mama. Aquí vemos como el pezón está invertido. Va a aparecer como una hendidura con una pequeña línea recta, muy diferente de la recta. ¿Qué consejo daría usted a esta mujer? El principal problema que vamos a tener aquí es que en la alimentación del bebé al momento de amamantar. Pero esto se puede solucionar. ¿Cómo? Mediante una cirugía, podemos solucionar la leche. También podemos hacer masajes o distintos ejercicios, como podemos ver aquí, que son los ejercicios de Hoffman. Consiste en jalar el pezón durante unos segundos todos los días. Y bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? Vamos a revisar. Primero Torres, y después Segar. Gracias. ¿Qué hormonas hacen que las glándulas mamarias se desarrollen? Tenemos a la progesterona, a los estrógenos y a la prolactina. La prolactina se va a producir de la hipófisis y se va a encargar de que nuestro pezón, nuestra mama pueda crecer y también pueda generar leche durante el embarazo y después del parto. Los varones también tienen pezones, entonces esta enfermedad también pueden tenerla ellos o ellos. Claro, como les expliqué, el desarrollo es igual en hombres y mujeres. En hombres mayormente no le prestamos mucha atención, pero nos puede diagnosticar un posible cáncer de mama también o una posible gineco. ¿Podría usted subir, por favor? Una más. No sé si se da usted cuenta, pero es cierto que así se ve un pezón invertido, pero le están faltando partes a ese pezón. El pezón. Sí, el pezón. En el caso de la inversión, solo es el pezón, pero cuando ya hay una retracción también se implica la areola. Suba, por favor. ¿Podría usted consultar este problema en el nacimiento? En el nacimiento, no. Según lo que yo leí es que cuando la mujer llega a la pubertad, no tendrá recién por un cuello, porque ahí empieza a crecer también. Estamos hablando solo del pezón. ¿Cómo funciona la vida? Como ya expliqué aquí, este es de la recién nacida, el pezón va a estar hundido. Y cuando ya llega a la niñez o a la pubertad, Ese es pubertad y lo otro es adulto. La C es, como se dice, la parte más avanzada. Esa es la pubertad tardía, vendría a ser ya nada más el adulto. Ajá. En la pubertad ya el pezón comienza a salir. Esa salida, ¿por qué es?
por el tejido adiposo. Regresa. Habla en tecnología. De todas las partes que estás señalando ahí, ¿cuál va a ser el pezón? ¿Cuál es la parte que va a ser el pezón? ¿Dónde tienes tejido adiposo ahí? La mama es la mama. Ahí tienes solamente epidermis. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que crecer? El reborde que está entre la areola y la fosita mamaria es lo que tiene que crecer. Es por eso que no lo puedes ejercitar en la siguiente. ¿Listo? Pues por eso es diferente. Puede ser, por eso es que los varones, todos los varones tienen formación del pezón, pero no tienen desarrollo adiposo de la mama. O sea, no son entes independientes. Gracias. Siguiente, por favor. Doctora, disculpe, usted me dijo que cirugía, no hablemos de cirugía, pero en el tratamiento del pezón invertido, dio como tratamiento cirugía, pero, Sí, solo si no funcionan los ejercicios. pero va a operar a una embarazada Por normal. eso le va a hacer los ejercicios. Ah, ya. ¿No es cierto? Ujú. Pero si fuera una mujer, si fuera, por ejemplo, el caso de un varón en que nunca va a necesitar la Ajá, mama, ajá. ahí sí podrías cortar, pero en el caso de cirugía solamente es si es que, en primer lugar, han fallado los ejercicios. Y en segundo lugar, esta mujer ya no quiere tener más hijos, Ah, porque en la cirugía se pueden añadir los conductos lactógenos. Y entonces ahí sí, ¿Y salvo que hagan una reconstrucción. en cuánto tiempo los ejercicios de... Torres, Ah, disculpe, van a hacer efecto esos ejercicios de Hof? ese puede ser. ¿Dónde estás? ¿No? ¿Sí lo salvo? ¿Dónde está? Ya. ¿Cuánto tiempo recomendaría usted a la paciente que realice los ejercicios? Una semana puede ser porque también Puede ser depende meses, estas meses. Generalmente se les indica los 3 últimos meses para que se prepare para el bebé. Y si es que es una mujer que no está dando de lactar, se espera 6 meses. Jóvenes, la cirugía es lo último que se opta. ¿Listo? Entonces, tienes al bebé, tienes 3 meses para preparar el pezón mediante los ejercicios. Si la señora se siente incómoda porque quiere mostrar quiere irse a veranear a una playa nudista y no quiere aparecer con los pezones retraídos, no son retraídos, son Invertidos. retraídos, tiene 6 meses, Ah. ¿cierto? Diga. Vamos. Gracias, compañeros, doctores. Se les voy a presentar el caso clínico número 7 del sistema preguntario. Introducción. Bueno, el caso. Una mujer embarazada de 18 años de edad visitó a su obstetra porque había observado una tumefacción en la ingle izquierda. Se enteró por primera vez de ella al final del primer mes de embarazo. Tenía ahora 7 meses y la tumefacción era mucho más grande. A la exploración física se observa una tumoración firme que medía unos 7.5 milímetros de diámetro en el lado izquierdo de la pared abdominal anterior, justamente encima del extremo interno del ligamento inguinal izquierdo. La tumefacción estaba situada de inmediato por debajo de la piel y no se encontraba fija en los tejidos profundos. En la cúspide de la misma parecía haber una mola pigmentada pequeña. No se descubrió nada más anormal. ¿Cuál es el diagnóstico y qué ocurriría después del parto de esta tumefacción? El diagnóstico, que a mi parecer, es polimastía con politelia. La polimastía es un defecto congénito de las glándulas mamarias. Aparece de la cresta mamaria, la que está aquí presente. Cuando se forma la cresta, queda
debería haber apoptosis de estas células para que solo termine viendo dos glándulas mamarias. Pero no hay esta apoptosis, entonces se forma una glándula mamaria extra en alguna parte de esta línea, como aparecen aquí algunos puntitos, por ejemplo, que estos rezagos de la cresta mamaria pueden llegar a formar senos mamarios, que van a desarrollarse hasta una glándula mamaria. Y la politelia es la presencia de un pezón originándose de la misma forma que la polimastia, como rezagos de la cresta mamaria. Y en el caso describe una tumefacción que podría corresponder al pezón, que además dice que está pigmentado como suele estar la areola. Y además habla sobre que hay